saludo a todos. Dios le bendiga mucho. Hoy nos disponemos para hablar de un tema. Es una comparación entre comunismo y anticristo. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué hay creyentes que se meten en política? ¿Por qué hay creyentes que hablan en Cuba, por ejemplo, en nuestro país, que hay un sistema comunista? ¿Por qué hablan tanto de la política del país? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos estaremos yendo de la palabra? ¿O estaremos cumpliendo realmente con nuestra misión como hijo de Dios sobre la tierra? Ese es el propósito de este video. Tengo conmigo 6 puntos que rapidito lo vamos a tocar. Es una comparación entre, repito, el comunismo y el sistema del anticristo. Cuando hablamos del tema político nacional, ¿estaremos hablando realmente de una estructura de gobierno o estaremos hablando de una réplica o de una sombra de algo diabólico que se asoma y que será lo que es lo que amenaza y es lo que va a destruir la humanidad en un futuro? Y que la iglesia es su obligación de alertar al mundo, alertar a nuestra gente acerca del peligro que corremos y cómo salir de él. Primero, número 1, vamos a ver entre la comparación. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sistema del anticristo? El anticristo, primero, será un político. En primer lugar, el anticristo no será una persona común y corriente que tiene cualidades de deportista. No. La Biblia habla de 10 cuernos y dice claro la escritura que los 10 cuernos son 10 reyes. El anticristo es uno de ellos. Será el 7º. Y dice la Biblia que también será el 8º, pero dice que es un rey, dice que es un político. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es el comunismo? El comunismo es un sistema político. Y quizá alguien diga, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso te lo estoy comparando. ¿Qué dice el comunista? El comunista te dice, no te metas en política. Es decir, no te metas con el diablo, porque ese sistema en países libres que te dicen, usted puede participar, te motivan para que vote, te motivan para que participe de la política del país. ¿Qué te dice un comunista? No te metas. Como que los únicos que tienen derecho en la nación son ellos a establecer su sistema diabólico y que nadie que no sea ellos, que no sea comunista, se tiene que meter en eso. Es decir, tú puedes ser cubano, tú puedes ser chino, tú puedes ser norcoreano, pero si no eres comunista, no tienes derecho a meterte en la política del país. ¿Estará correcto? ¿Eso estará bien? ¿Eso está correcto que lo hagan con un ciudadano de su mismo país? ¿Por qué no quieren que una persona que no piense como ellos se meta en política? Ese es el consejo, incluso que le dan a los cristianos. Ustedes son cristianos, no te meten en política. A una gente que no es cristiana, pero que no piensa como ellos, le dicen lo mismo. No te metas en política. Entonces no es un asunto de que si eres cristiano o no, si está violando la Biblia o no. Es un asunto de que si tú piensas diferente a la ideología que ellos tienen, el consejo es, no te metas con nosotros. No te metas en política. Tú no calificas. Solo tienen derecho los que piensan con nosotros. Primero. Número 2. El anticristo establece, según la Biblia, un gobierno único. El anticristo, en otras palabras, derriba, es lo que dice la escritura. Esto no es un cuento de vieja. La Biblia lo dice. El anticristo quita todos los sistemas del mundo. Acaba con el comunismo, acaba con el capitalismo, acaba con todo sistema que hay sobre la tierra político y establece el de él.
el nuevo orden mundial lo establece el anticristo. Ese nuevo orden mundial es un gobierno único. Él se convierte en el líder mundial. Él es el líder principal que no gobierna una nación, ahora gobierna el mundo. Sí, establece un gobierno único el anticristo. Y la pregunta es, ¿qué es el comunismo? El comunismo es un gobierno único. ¿Se parece o no se parece? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Número 3. El anticristo es enemigo de Dios y es enemigo de sus hijos. ¿Cuál es la ideología del comunismo? El anticristo, todo lo que sea Dios o es objeto de culto, todo lo que sea hijo de Dios, el anticristo arremete contra ello. Y el espíritu anticristo que hoy en día está sobre toda la tierra, ya está arremetiendo contra los cristianos. Pero viene una época, una temporada, un tiempo, para que me pueda entender bien, cuando el Señor le permitirá que él dé rienda suelta a su maldad. Y él, una de las cosas que hace es que, como odia a Dios y odia a sus hijos, ataca a Dios públicamente, hace volver el corazón de los hombres en contra de Dios y persigue, ataca y manda a matar, a perseguir y a destruir a los hijos de Dios. Entonces, el anticristo odia a Dios, odia a los cristianos. La ideología comunista, ¿qué es? Es una ideología que dice que es atea. Es bueno aclarar, ateo no es incrédulo, no significa incrédulo, es una palabra compuesta. A, que tiene una posición negativa, y Deos, que significa Dios. Entonces, es una persona contraria a Dios. Cuando una persona dice yo soy atea, no está diciendo yo soy incrédulo, está diciendo yo soy enemigo de Dios. El sistema comunista es un sistema ateo. Se identifican como un sistema ateo. Fíjense que cualquiera de ellos, lo primero que te dice, no te dice yo soy incrédulo, te dice yo soy ateo. Y lo que te está diciendo es yo soy enemigo de Dios. Entonces ese es un sistema anticristo. Es un sistema que lleva un nombre diferente, pero que tiene el mismo enfoque, las mismas raíces, la misma naturaleza que el sistema del anticristo. Es un sistema que odia a Dios. ¿Qué dicen los comunistas? Los comunistas dicen que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, en el sistema comunista educan a la ciudadanía para que odie a Dios y odie a los cristianos, que son magos, que son gente mala, que son personas lacras de la sociedad, que se están tapando con la religión. Le dicen a los pastores que son ladrones, le enseñan a los ciudadanos. Es decir, es parte de su programa y el desarrollo político de ellos es sembrarle en el corazón a los ciudadanos de su país que los pastores no sirven, que son una porquería, que son ladrones. Cuando usted oiga a una persona hablando así, ahí hay un espíritu anticristo que está tratando de promover y sembrar y despertar y hacer crecer en el corazón de una persona el odio contra el cristianismo. Eso es anticristo, es diabólico, eso es inhumano, es antidios. Eso no es política. La pregunta es, ¿tiene semejanza, tiene similitud el comunismo con el sistema anticristo? ¿Es política o es diabólico? ¿Qué hace? Lo persigue. Yo creo que todos los cubanos saben de lo que estoy hablando, y más los cristianos. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica el sistema comunista? Le hace guerra a los creyentes. Le hace guerra completa a los creyentes. Desde el 1959 que entraron en el gobierno en Cuba, ellos, una de las cosas que hicieron fue no permitirle a las iglesias y a las instituciones religiosas legalizarse en el país, para tener un arma supuestamente legal para atacar a la iglesia y atacar a los cristianos, declarándolo ilegal y mostrándolo como una lacra en la sociedad. Número 4. El anticristo, cuando se presenta,
según la Biblia, dice ser por los pobres. Desarrolla una política, desarrolla una estrategia que dice que él viene para ayudar a los pobres, que él es por los pobres, que él es por los débiles. Él viene a acabar con la pobreza del mundo. Esa es una de las cosas que hace para meterse a la gente en un bolsillo. Quita la frontera, empieza a darle comida a la gente, empieza a darle libertad a las personas. Todo eso es una estrategia satánica para poder lograr un propósito a largo plazo. Que él es por los pobres. Ahora, la pregunta es, el resultado que dice la Biblia de todo lo que el anticristo hará, al final es que produce más miseria, según la Biblia, y produce más pobreza. Los precios se alteran y el alimento desaparece de la tierra. Porque el anticristo produce hambre, produce ruina y produce miseria, con un discurso a favor de los pobres. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una política de los pobres, de los humildes y para los humildes. Entonces, ¿será que estamos equivocados? ¿O será que usted que me está viendo, que no conoce, es el que está equivocado al juzgar a un creyente, al decir que se está yendo de la Biblia y que está usando la Biblia para atacar a un sistema político? El sistema comunista no es un sistema político. El sistema comunista es la sombra de un gobierno diabólico que está a punto de manifestarse sobre la tierra, que es el sistema del anticristo. Es el disfraz que el anticristo y el espíritu del anticristo ha podido lograr en este tiempo para filtrarse en la humanidad, y lo que va a hacer luego que la iglesia sea arrebatada, él lo va ensayando aquí en las naciones como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, como China. Es decir, el tipo está en su ensayo ya. Y los hombres que viven en las naciones como esta son los que están pasando y sufriendo las consecuencias. 5 o 6, perdón. 5. Tiene apariencia de piedad. Es el anticristo. La Biblia dice que tiene apariencia de amor. Dice que se presenta como un cordero, pero habla como dragón. Su apariencia es de oveja, pero es diablo. Tiene apariencia de piedad, un discurso supuestamente amoroso, de piedad con la gente, de misericordia. Se muestra como un pacificador, pero las consecuencias son todo lo contrario de lo que dice. Es decir, tiene un discurso, es un estafador. Tiene un discurso, es un traicionero. Tiene un discurso que delante es una cosa y el efecto de lo que dice es otra. Esclaviza. Toda la tierra y todos los hombres que quedan sobre la tierra, dice la Biblia, que se ponen la marca de la bestia y ninguno es salvo. Y esclaviza a toda la raza humana. Ese es el sistema del anticristo. El sistema del anticristo divide. Le mete un mensaje a la humanidad que le crea el odio el uno para con el otro. Le crea el odio en el corazón a la gente contra Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces, el sistema del anticristo es un sistema agitador malvado. Agita a las masas a que maten, a que destruyan. Agita a las masas a que persigan. Agita a las masas a que aplaste todo lo que no piensa como ellos. El anticristo es un asesino. El anticristo mata. Dígame usted, ¿qué hace el comunismo? ¿Cuál es la función de los CDR? ¿Cuál es la función de los policías? ¿Cuál es la función de aquellos que dicen ser comunistas en los barrios? ¿Cuál es el efecto de ese discurso de que todos tenemos el mismo derecho? ¿Cuál es el efecto de esa ideología de que todo el mundo es igual y que esto es un reino igual? ¿Cuál es el efecto? Ellos viven como burgueses, ellos viven como príncipes, como reyes, ellos viven como millonarios. El pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo se está fajando uno contra otro, el pueblo se está comiendo uno contra otro, el pueblo está en una miseria total como está la nación de Cuba en este momento.
persiguiéndose, los policías dan golpes, aplastan, machucan, matan, hacen lo que le da la gana y gozan de impunidad. Ellos condenan a quien le da la gana y no le dan cuenta, supuestamente, a ningún órgano internacional. Y número 6, final. El anticristo elimina todo lo que se le opone, destruye todo lo que se le opone y condena todo lo que se le opone. Él va con toda contra todo lo que no piensa y vive como él. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que se le opone lo destruye y lo condena. Todo lo que piensa diferente, él hace eso. ¿Qué hace el comunista? Cuando usted piensa diferente, ya eres un enemigo. Te convierte en un objetivo militar. Cuando piensas diferente, eres pagado por el imperio americano. Si tú hablas o reclamas algo de la supuesta ideología que crea un paraíso en la tierra, al final, que es todo lo contrario, cuando tú hablas y tú reclamas como una persona que te siente engañada y traicionada, entonces ellos te dicen, a ti te paga el imperio, tú eres un enemigo, tú eres un anticubano. No, nosotros no somos anticubanos, somos cubanos. Y como cubanos permanecemos en la nación y amamos nuestra nación. Pero una cosa es amar la nación y otra cosa es no ser comunista. Porque comunismo no es un sistema político. Comunismo es diablura. Los resultados son los mismos que dice la Biblia que va a ocurrir en el tiempo en que se manifieste el anticristo. Tú que eres comunista, 6 décadas han pasado, 60 años han pasado, con un discurso positivo, con un efecto y un resultado desastroso, criminal, de pobreza, de miseria y de crisis total en 6 décadas. Aún Martí dijo lo siguiente: hacer es la mejor manera de decir. ¿De dónde lo sacó? De la Biblia, que dice: los hechos son más elocuentes que la palabra. No somos el enemigo, somos el objetivo militar. No somos el enemigo, somos cubanos. Nosotros somos los que tienen el derecho que nos lo han arrebatado. Ustedes son el enemigo de la prosperidad, de la paz, de la unidad, el enemigo de todo lo bueno, el enemigo del derecho. Si me estás escuchando, una de las cosas que tienes que hacer es arrepentirte y abrir tu corazón a Dios. 2, antes de juzgar, ve a la Biblia, la palabra de Dios, y juzga por las Escrituras. Alguien me dijo hace unos días en las redes sociales: este es tu país. Le dije sí. Y este es tu gobierno. Le dije, yo no lo elegí. Si me ponen a elegir, elijo otro. ¿Por qué? Porque en 6 décadas ha demostrado que no funciona. ¿Qué necesitamos? Un cambio. Un cambio sin los que están en el poder. Un cambio sin la gente que ha fracasado en 6 décadas. Un cambio que sea todo lo contrario, sin sombra de lo que no nos ha dejado vivir y no nos ha hecho ciudadanos prósperos en nuestra nación y vivir en paz. Entonces, no es mi sistema, es el sistema que le impusieron en Cuba. Un sistema traidor que abandona a los cubanos, ataca a los cubanos y es enemigo de los cubanos. Te habla desde Santiago de Cuba el apóstol Alain Toledano Valiente. Como todo cubano, nuestra esperanza tiene un nombre, se llama libertad. Nuestra esperanza tiene un nombre. Como humano te hablo, como cubano te hablo. Libertad. Como hombre de Dios, soy un hombre completamente libre y te lo estoy demostrando con este video, que es mi derecho de expresarme sin ningún temor, porque ningún delito estoy cometiendo. Y el propósito de este video es que abras tu mente, que abras tu corazón y que sepas que la verdadera libertad viene de parte de Dios. Dios no creó comunismo, Dios creó un
un mundo libre, el hombre no esclavizado. Te bendigo. Shalom.